Decía que quería incorporar el tema Chile al balance de la segunda parte del debate presidencial que se desarrolló en la Facultad de Derecho, porque bueno, están íntimamente ligados. El cierre que hizo Nicolás del Caño lo mostró un poco, ¿no? Trató de marcar la importancia, así como el domingo pasado lo tenía el caso de Ecuador, ahora lo tiene los hechos que están sucediendo acá, mucho más cerca, del otro lado de la cordillera. Ya lo dijimos el domingo pasado, el debate, el formato, la no posibilidad de cruces, aunque en este hubo un poco más de cruces y los moderadores intentaron apuntaron a que los candidatos tengan un poco más de debate o se pregunten y se respondan entre ellos, aunque no muchos no lo lograron, aunque hubo un poquito más de cruces que el domingo pasado. Es casi imposible exponer un tema ampliamente, discutir ideas, es más un espectáculo, es un show, pero bueno, en ese contexto hay que discutir el balance de cada uno de los candidatos. Me parece que en general todos apuntaron de conjunto a pegarle un poco más a Alberto Fernández, que había sido uno de los que salió como ganador en el debate anterior, el domingo pasado, entre uno de los ganadores, por lo menos yo lo vi así, y no salió bien. No salió bien de esas respuestas, no respondió a la altura, no respondió con la misma solvencia con la que había respondido, estuvo un poco más desdibujado en sus respuestas. Me parece que Gómez Centurión y Espert, a la derecha de la pantalla, lo decía antes, dijeron cosas un poco menos chocantes, menos impactantes, porque no hablaron de subversivos, terroristas, etcétera, pero sí mantuvieron esa línea coherente de terminar con todos los derechos sociales, planes sociales, legislación laboral, echar empleados del Estado. Todas cosas, digamos que en el caso de Espert, por ejemplo, es muy difícil que la lleve adelante porque ni siquiera la dictadura pudo hacer lo que dijo Espert, que es eliminar todos los sindicatos, por ejemplo. Entonces es fácil decirlo en un debate presidencial, otra cosa es hacerlo. Labaña, otra vez para mí, desdibujado. Ahí tiene un problema, Labaña tiene un problema él mismo con su formato y su forma y su personalidad para este tipo de debates, y tiene un problema en la pelea por el centro. Me parece que pelea un centro ahí con Alberto Fernández, que es el que trata de hacer equilibrio entre eso y la centroizquierda, que es bastante complicado y por lo tanto no, además de que, digamos, de la falta de timing televisivo para responder, para explicar, etcétera. Insisto, son candidatos que tienen asesores, que contratan empresas, un montón de cosas que podrían trabajar sobre esa cuestión, no es para mostrarse, para ser indulgente, digamos, con la forma en que se expresan. El otro día lo escuchaba a José Nathanson en C5N, que planteaba que en el caso de Gómez Centurión quizás era premeditado pasarse todo el tiempo del tiempo para mostrar que era una persona común que no sabe manejar los tiempos. No sé, supuestamente las personas comunes no saben manejar los tiempos. En general no es así. Pero bueno, volvió o le sobraban muchos segundos o le faltaban, digamos, ¿no? Como en su momento dijo Macri, le sobraba agua o faltaba agua cuando hablaba de las inundaciones. O le sobraban segundos o le faltaban a Gómez Centurión. Lo decía, no salió tan bien para mí, y no solamente para mí, sino los primeros comentarios de las redes sociales, Alberto Fernández, de este debate, también porque Macri lo interpeló mucho más y no pudo responder a la altura a las interpelaciones que le hizo, o por lo menos se sintió más incómodo, trató de ganar protagonismo. Macri estuvo un poco mejor, creo que lo había puesto en Twitter esta semana, de que era muy difícil que Macri empeore la performance que tuvo el domingo pasado, porque ya en sí misma había sido mala. Me parece que en el caso del Caño, si lo habíamos puesto como uno de los posibles ganadores el domingo pasado, lo podemos poner ahora más tranquilos, digamos, porque lo está diciendo mucha gente en Twitter, que fue uno de los más solventes. En el contexto de lo que dijimos anteriormente, el debate no sabemos cuánto cambian, cuánto influyen, está organizado de esta manera, pero bueno, en ese contexto, ¿quién se pudo mover un poco mejor? Pero no solamente por el tema de la forma, sino por el tema a través de cuestiones de contenido. Nombrar a Chile, creo que el otro que lo nombró tímidamente fue Labaña. Nombrar a Santiago Maldonado, nombrar a Mariano Ferreira, que fue asesinado y es un aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Un tuitero o periodista decía, Nicolás del Caño dice todo lo que me gustaría que diga Alberto.
Y es interesante, ¿no?, para pensarlo, porque no es una cuestión solamente de opción, sino que no lo puede, hay muchas cosas que no la puede decir, como por ejemplo la cuestión de medioambiental, cuando nombró el glifosato, cuando la sojerización de la Argentina, el fracking en Vaca Muerta y todos los daños ambientales que generan esos acuerdos con multinacionales, en el caso de la minería, el petróleo, etcétera, que bueno, el acuerdo con los gobernadores, Gioja, etcétera, en San Luis, no puede nombrarlo de esa misma manera. También los derechos de los pueblos originarios, la deuda concretas, cosas concretas, la deuda de Macri con el Correo para salvar a su familia, el cupo trans, también reivindicado por, digamos, una demanda que el Movimiento por la Diversidad viene levantando hace un tiempo, que no lo nombró nadie, fue muy reivindicado que lo haya nombrado. Algunos cuestionaban que no le haya respondido a Macri lo de cuando planteó lo de impunemente, digamos, lo de Santiago Maldonado. Bueno, son opciones, son todas estas cuestiones, nombrar los derechos de los pueblos originarios, nombrar a Mariano Ferreira, nombrar distintas causas, que era muy difícil en 2 minutos, aunque el que nombró y que inició, introdujo el tema Maldonado como Rafael Nahuel, fue el propio Del Caño. Y me gustó la unidad general con Chile, y lo quería plantear, y por eso hacer la columna con Diego antes del comentario editorial, porque Argelia, Sudán, Hong Kong, Cataluña, Puerto Rico, todos países en los que hubo levantamientos, Haití, y ahora Chile. Chile, para mí, es sintomático, porque es dentro de Latinoamérica y del mundo el experimento cuna del neoliberalismo, digamos, ¿no? Los grandes intelectuales, digamos, neoliberales, participaron de la fundación de lo que llaman la modernización chilena. Friedrich von Hayek, uno, y Milton Friedman visitaron Chile en los años 80, influyeron en la reforma de la Constitución que hizo la dictadura de Pinochet en el año 80, una Constitución que rigió hasta hace poco, y introdujeron cláusulas que tienen en el pensamiento muy parecido al de Spert, digamos, ¿no? Y muy parecido al de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, que es esto del emprendedor, del individuo, que no hay sociedad, que solo hay derecho a propiedad privada, que el Estado tiene que ser lo mínimo posible, etcétera. Venía siendo reivindicado por toda justamente una escuela, entre la que estaba Spert, pero no solamente Spert, sino también Macri. Piñera el presidente de Chile, es como Macri, y me parece que es sintomático de la crisis que tiene el neoliberalismo a nivel internacional. Un artículo de la revista New Left Review, de un sociólogo inglés que se llama William Davis, hablaba de 3 fases del neoliberalismo. Una fase combativa, la llamaba, de 1979 a 1989, hasta la caída del muro de Berlín, en el cual trataba de pelear contra el bloque socialista y todo lo que no sea el bloque soviético, se podría decir, el bloque de los estados obreros, y todo lo que no sea la forma capitalista pura de administrar la sociedad, digamos, ¿no? Dentro de eso metía el keynesianismo, cualquier intervención estatal, y batallaba contra eso. Una vez caída el muro de Berlín, se empezó la etapa normativa, que es la etapa en la cual trató de convencer, y la más hegemónica, la que más consenso tuvo, a convencer a organizar la sociedad de acuerdo a los ideales del neoliberalismo y del individualismo extremo. Y del 2008 a esta parte decía que empezaba el neoliberalismo punitivo, que tenía una crisis y que solo podía mantener ese sistema a fuerza de represión, y que mostraba que era una etapa de crisis. Bueno, se venía viendo desde la primavera árabe para acá, la misma crisis en Estados Unidos en 2008, la emergencia de los nacionalismos en el mundo, pero ahora Chile, el modelo neoliberal entra en crisis con la irrupción inesperada, como siempre son las irrupciones en general de los pueblos, a tratar de tomar el gobierno de sus propios destinos. Yo creo que eso marca agenda y marca los límites que pueden tener los gobiernos pensando hacia el futuro. El experimento neoliberal, la crisis del experimento neoliberal de Macri en ese sentido también es una expresión de lo mismo, y queda abierta el interrogante de qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Porque muestra una crisis estructural, no muestra solamente una crisis de un proyecto político. Entonces lo que dijo Alberto Fernández acá en general, y lo que marcó, que es el que muy probablemente gobierne la Argentina, estará muy marcado por esa irrupción del conflicto social, o si se quiere, de la lucha de clases, y por lo tanto es tan importante lo que pasó esta noche en la Facultad de Derecho para seguir el debate político argentino, como lo que pasó del otro lado de la cordillera en Chile. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.